Carlos Arguiñano, uno de los cocineros más queridos y reconocidos de España, ha vivido una vida de éxito y fama. Su imperio gastronómico abarca desde programas de televisión hasta restaurantes y libros de recetas, y ha influido en varias generaciones de apasionados por la cocina. Sin embargo, tras años de mantenerse en la cima del mundo culinario y televisivo, Arguiñano enfrenta un momento inesperadamente oscuro y desafiante, marcado por graves problemas económicos que amenazan con desmoronar su estabilidad y legado. Los primeros problemas en su imperio. Hace unos años, Carlos Arguiñano empezó a notar cambios significativos en el mercado de la televisión y en la industria gastronómica. Con la pandemia y los ajustes económicos globales, muchos negocios tradicionales comenzaron a sufrir. Restaurantes, hoteles y otros establecimientos del sector se vieron enfrentados a mayores costos y a una disminución en la demanda de servicios, obligando a muchos empresarios a cerrar sus puertas o a reducir personal. Arguiñano, con su restaurante en Zarauz, experimentó los mismos problemas y, aunque mantuvo la fe en que las cosas mejorarían, el panorama solo empeoraba. Con menos clientes y costos de producción en aumento, su restaurante comenzó a operar en números rojos, y la presión por mantener a su personal y la calidad lo llevó a asumir responsabilidades económicas adicionales. Al mismo tiempo, las inversiones en otros negocios no daban los frutos esperados, y Arguiñano decidió endeudarse en un esfuerzo por mantener a flote su restaurante y otros proyectos en los que había puesto toda su energía y pasión. El peso de la deuda y decisiones complicadas. A pesar de su perseverancia y optimismo, las deudas comenzaron a acumularse. Arguiñano, quien siempre fue una persona cuidadosa con sus finanzas, se encontró en una posición en la que tenía que tomar decisiones difíciles para salvar lo que quedaba de su patrimonio. En un intento de proteger su empresa sin afectar a su equipo, vendió algunas propiedades menores y recortó ciertos gastos. No obstante, la situación empeoraba y las deudas crecían hasta un punto incontrolable, forzándolo a buscar alternativas financieras. Conversó con bancos y posibles inversores que podrían salvar su negocio, pero las condiciones de los contratos no siempre eran favorables, y el chef, conocido por su integridad, no quería comprometer la calidad de sus productos ni la identidad de su marca. Problemas familiares y de salud, el costo de la crisis. Este desgaste financiero también afectó profundamente la vida personal de Carlos. La tensión de no saber si podría sostener sus negocios, sumado al miedo de perderlo todo, comenzó a afectar su salud física y emocional. Con una familia que siempre lo había apoyado, Carlos se encontraba en una encrucijada, deseaba luchar para salvar su legado, pero no quería arrastrar a sus seres queridos por un camino lleno de incertidumbre. El estrés constante derivó en problemas de salud. El hombre sonriente y optimista que siempre alegraba a los hogares con sus recetas y su buen humor comenzó a mostrar signos de agotamiento. Su familia y amigos cercanos le pedían reducir su carga de trabajo, pero Carlos, determinado a proteger su empresa y su nombre, insistía en seguir adelante. La televisión, una plataforma en crisis. La televisión, su refugio y una fuente de ingresos estable por años, también comenzó a experimentar cambios. Los programas de cocina, antes con grandes audiencias, perdían relevancia frente al contenido digital y las plataformas en línea. Arguiñano notó que su programa ya no atraía a la misma cantidad de espectadores y, con ello, los ingresos publicitarios disminuyeron considerablemente. Su productora llegó a plantearse la posibilidad de reducir el tiempo de emisión o incluso cancelar algunos proyectos, algo que Carlos intentó enfrentar creando contenido que atrajera a un público joven y explorando asociaciones con plataformas de streaming. Sin embargo, la transición digital no resultó tan fácil, y los ingresos no lograban cubrir las deudas ni los costos de su restaurante. La comunidad como pilar de apoyo en la adversidad. En medio de esta tormenta, Arguiñano no estaba solo. Su historia de esfuerzo y dedicación tocó el corazón de muchos, y la comunidad gastronómica y televisiva se movilizó para apoyarlo. Chefs, figuras de la televisión y amigos personales organizaron eventos y recaudaciones para dar a conocer la difícil situación que enfrentaba. Sus seguidores, quienes lo habían acompañado durante décadas, respondieron con mensajes de solidaridad, y algunos empresarios locales se acercaron con propuestas para revitalizar su restaurante y adaptarlo a las demandas actuales, sin comprometer la esencia que lo caracterizaba. Con este respaldo, Carlos empezó a ver una luz al final del túnel, aunque sabía que el camino por recorrer seguía siendo largo y desafiante.
Innovación y adaptabilidad, el renacer de Carlos Arguiñano. Decidido a enfrentar los obstáculos, Arguiñano se propuso innovar y seguir compartiendo su pasión por la cocina. Con la ayuda de sus amigos y colegas, lanzó una línea de productos gourmet inspirada en sus recetas más emblemáticas, que comenzó a vender en línea con una excelente acogida. Asimismo, inició un proyecto en redes sociales para conectar con un público joven, compartiendo recetas y experiencias en plataformas digitales, lo cual le permitió ampliar su audiencia y conectar con nuevas generaciones. Esta estrategia de expansión digital fue un acierto, y poco a poco, Arguiñano comenzó a ver una mejora en su situación económica. Con perseverancia, logró estabilizar su negocio y reorganizar sus deudas, aunque el camino no fue fácil. Su historia se volvió un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, la pasión por lo que uno hace puede ser suficiente para superar cualquier adversidad. Problemas legales y nuevos desafíos. No obstante, los problemas no terminaron ahí. Un conflicto legal que parecía resuelto resurgió de repente cuando un inversor inicial de su restaurante en Zarauz alegó incumplimiento de contrato. Carlos se defendió, asegurando que siempre había cumplido sus compromisos, pero el proceso legal se prolongó y sumó altos honorarios a sus deudas. Los medios, antes aliados en su carrera, comenzaron a especular sobre el futuro de su restaurante, y algunos titulares sensacionalistas insinuaron que podría perderlo todo. Para Carlos, ver cómo algunos medios lo atacaban en su peor momento fue devastador. Su legado en la familia y la comunidad. El estrés financiero y el proceso judicial continuaron afectando la salud de Carlos, quien comenzó a padecer problemas de presión alta y ansiedad, algo que nunca había experimentado antes. Su familia intervino, y finalmente, Carlos accedió a reducir su carga de trabajo. Sus hijos, inspirados por la lucha de su padre, se involucraron en la gestión del negocio. Su hijo mayor asumió la dirección del restaurante, implementando sistemas de contabilidad modernos y renegociando contratos para reducir costos, mientras que sus otros hijos ayudaron a rediseñar su presencia en redes sociales. El equipo del restaurante, leal y comprometido, también fue clave en la recuperación del negocio. Muchos aceptaron reducir sus horas de trabajo y sugirieron nuevas ideas para atraer clientes, incluyendo eventos especiales en el restaurante. La comunidad de Zarauz organizó actividades para promocionar el restaurante, que se convirtió en símbolo de resistencia y perseverancia. Con el apoyo de la comunidad, los visitantes comenzaron a acudir no solo por la comida, sino también para ser parte de esa historia de apoyo y solidaridad. La Fundación Carlos Arguiñano, un legado de ayuda y esperanza. Al recuperar algo de estabilidad, Carlos reflexionó sobre su experiencia y decidió fundar una organización sin ánimo de lucro, la Fundación Carlos Arguiñano, para apoyar a emprendedores del sector gastronómico en situaciones difíciles. La fundación ofrece talleres, asesorías y financiamiento a empresarios y chefs que desean abrirse camino en el mundo de la cocina. Inspirado por sus propios desafíos, Carlos reunió a un equipo de profesionales dispuestos a brindar apoyo y orientación, y lanzó una línea de productos solidarios cuyos beneficios iban destinados a la fundación. Reconocimientos y expansión internacional. Con la estabilidad económica en sus negocios, Carlos comenzó a soñar nuevamente con expandir sus horizontes. Guiado por sus hijos y equipo, abrió sucursales de su restaurante en Francia, Argentina y Japón. En cada país, adaptó su propuesta a las culturas locales, combinando su tradición vasca con los ingredientes y sabores de cada región. Esta aventura internacional no solo fue un éxito financiero, sino que le permitió redescubrir su amor por la cocina.